Bien, vamos a seguir. Estábamos en el tópico correspondiente a las peculiaridades de la evaluación neuropsicológica con población infantil y bueno, es importante que puntualicemos esto. Dice que los principios de la neuropsicología del adulto pues también se aplican en la neuropsicología infantil, pero ambas poblaciones tienen distintas, vale la redundancia, tienen diferencias funcionales entre los dos hemisferios, sobre todo lo que compete al proceso de neurodesarrollo, que recuerden que en los niños pues el cerebro está en proceso de maduración y un adulto pues ya tiene bien lateralizadas sus funciones, ya tiene más consolidados estos procesos cognitivos, y les daba el ejemplo de la caja de herramientas cuando vimos las leyes generales del desarrollo. Y hay algunos otros aspectos también que puntualizar, por ejemplo, que el niño posee un cerebro en desarrollo y en consecuencia se encuentra en una estadio de adquisición de conocimientos y habilidades. Es por esto que también cuando trabajen con sus pacientes o sus alumnos no se les olvide que están en proceso de aprendizaje y que muchas veces se nos olvida que tenemos que enseñarles antes que evaluarlos para ver por qué no tienen esa función. Muchos de ellos es porque en realidad no han tenido un proceso educativo formal, y por formal me refiero a tener el objetivo, aunque no precisamente sea dentro de una escuela, sino que el papá se proponga enseñarle a cómo se pone atención, que la persona se le enseñe, ¿no? Dos, dice el perfil resultante de una evaluación neuropsicológica durante la niñez va a variar considerablemente a través del tiempo y se presenta generalmente una correlación positiva entre la edad y el puntaje natural obtenido en una prueba neuropsicológica. ¿Eso qué significa? Que entre más pequeño las puntuaciones son menores porque hay más inmadurez, a mayor edad las puntuaciones van mejorando porque la madurez va incrementándose. 3. La neuropsicología infantil se le da una gran relevancia al diagnóstico diferencial entre un proceso neurológico adquirido, como por ejemplo la encefalitis, contra un proceso neurológico de tipo congénito. Entonces, sí tenemos que tener la mayor cantidad posible de información para nosotros poder hacer esta diferencia de cuando un problema se debe a una cuestión pues más, ¿cómo decirlo así?, adquirido, a una cuestión que el niño ya nació con ella. Con adquirido nos hacemos referencia a un proceso que va a desarrollar el sujeto, ¿no? 4. Recuperación y rehabilitación son diferentes en el adulto que en el niño. Pues les decía que en el cerebro es más plástico y a consecuencia de esto la recuperación pues es diferente tanto en los niños como en los adultos. Si recordamos las leyes generales del desarrollo que vimos en los últimos dos módulos que les hacía mucho hincapié, pues esto hace que varíe en términos de la recuperación y el pronóstico tanto de un niño como de un adulto. B. Dice que en contraste con la gran localización de las funciones que reflejan la patología del adulto, en los trastornos neurológicos adquiridos durante la infancia generan usualmente un déficit cognitivo mucho más global y generalizado. Por eso es que cuando más pequeño es el niño, los síntomas son demasiado globales. Es como le pasan muchas cosas y no hay tantos detalles. Por ejemplo, si se van a DSM como hicieron sus ficheros, pues se podrán dar cuenta que hay detalles muy específicos que el sujeto hace o no hace. Entre más pequeño, estos síntomas no son tan específicos y tan evidentes. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con la edad en la que se hace o se establezcan los diagnósticos dependiendo de la taxonomía que estemos utilizando. En la población infantil pues se consideran dos momentos ligados a la plasticidad cerebral. Uno, el primero, que tiene que ver con el momento en la recuperación de funciones ya evidentes en la etapa premórbida, y dos, el que va a permitir nuevos aprendizajes. Volvemos a la caja de herramientas. En los niños va a ser más complejo que desarrollen nuevas habilidades a partir del periodo de lesión, a diferencia de un adulto. Esto debido a cómo su cerebro ya ha sido más trabajado, tiene más conexiones y pues por ende en el adulto tiene mayores conexiones que ayuden a solventar los déficits que se dan en otras áreas, a diferencia de un niño que va empezando, que tiene menos herramientas. Y bueno, hasta aquí son algunos de los puntos que confieren a estos puntos específicos de la evaluación neuropsicológica. Dice en el 5, en los niños pues existe un escaso valor predictivo. Recuerden que el cerebro cambia constantemente, por ende un pronóstico de qué va a pasar con él depende de muchísimos factores. De aquí es donde surge la máxima de que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, porque se borran, cambian, se transforman. Y en los niños hay una disociación entre la edad de la lesión y el síntoma, recordando que si un niño se lesiona, no sé, el núcleo del lenguaje al momento de nacimiento, no podremos saber, porque los síntomas son muy globales, repito, hasta años después, a diferencia de un adulto que inmediatamente puede llegar a presentar estos cambios, ¿no?
7. En el desempeño del niño las pruebas neuropsicológicas está significativamente afectado por variables maduracionales y del desarrollo. Por esto es muy importante recordar que con los niños, entre más pequeños sean, los instrumentos cualitativos y flexibles son los mejores. En medida que el niño crece ya podemos ser un poquito más rígidos, más estructurados, pero hay que tener cuidado, sin embargo, en toda la primera infancia. 8. Los instrumentos clínicos que se utilizan dentro de la neuropsicología infantil pues deben de ser flexibles y acordes con cada etapa. Las pruebas que nosotros vamos a ver a continuación no están estandarizadas para una población mexicana, por eso debemos ser muy prudentes con los datos cuantitativos que arrojen, pero a nivel cualitativo dentro de esta estructura pues nos puede dar muchísimo, ¿no? Yo confío en que las editoriales poco a poco, a raíz de la demanda que se tiene, nos den baremos mexicanos y podamos ir constatándolo. Sin embargo, las situaciones ya estructuradas y estandarizadas pues hacen que no nos estemos quebrando la cabeza pensando en cómo le voy a hacer para evaluar tal cosa. Y bueno, el primero con el que vamos a empezar a trabajar es el test de Cumanés, es cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, y para esto me gustaría puntualizar en el concepto de madurez neuropsicológica. Según los autores, la madurez neuropsicológica se define como el nivel de organización y desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de las funciones cognitivas y conductuales de acuerdo con la edad cronológica del sujeto. Entonces identificamos las variables de los aspectos maduracionales que tienen con las funciones que estas estructuras nos empiezan a dar. Cumanés arroja un índice de madurez neuropsicológica que es muy importante que, repito, tengamos cuidado a nivel estadístico porque los baremos no son mexicanos, pero mientras estén dentro de los rangos de edad pues podríamos utilizarlos. Y también nos permite identificar signos neurológicos menores o de disfunción cerebral. Dice que cuando las alteraciones neurobiológicas son tan sutiles y afectan al rendimiento perceptivo, motor o cognitivo sin que exista una lesión neuroanatómica conocida, nos referimos entonces a una disfunción cerebral. Y muchas veces las pruebas de neuroimagen, tanto funcionales como estructurales, pues no son suficientes, se quedan cortas. Es entonces donde este tipo de pruebas y estas baterías son necesarias para hacer un buen diagnóstico o un diagnóstico diferencial. Y pues el Cumanés tiene como dentro de sus objetivos prioritarios la identificación de los casos con disfunción cerebral que están interfiriendo tanto el desempeño cognitivo como en la conducta emocional del niño. Entonces, a los que trabajamos en los contextos educativos, pues nos va a caer de perlas este instrumento porque nos va a permitir tener más elementos para saber si el niño, su problemática de aprendizaje o de conducta, se debe más a un factor biológico que a un factor pues pedagógico o social. Recordando también en los módulos anteriores que vimos lo importante que es evaluar el contexto áulico, el contexto social y pedagógico del sujeto para hacer un buen diagnóstico. Y bueno, siguiendo con el tema, dice: la disfunción cerebral se caracteriza por un incremento de los signos neurológicos menores o signos blandos que acompañan a las alteraciones cognitivas, perceptivas, psicomotoras o conductuales del niño. Y pues es necesario abandonar la falsa creencia sobre el diagnóstico de la disfunción cerebral, que tiene que ver con la sensibilidad de las pruebas neuropsicológicas, ya que se permite llegar a donde no llegan las pruebas de neuroimagen anatómica. Y para esto, la actividad que ustedes van a realizar, les voy a pedir que revisen en su manual, que ya se los anexamos en la plataforma, en la página 27, hay una clasificación de los signos neurológicos menores. Es una clasificación grande, como motores, sensoperceptivos, etc. Su chamba va a ser que busquen, lean ese cuadro, y todas las palabras que no entiendan, todos los, por ejemplo, movimientos coreiformes en el área motora, que es un movimiento coreiforme. Si ustedes no saben, hay que buscarlo en Google, de preferencia, imágenes o videos, para que ustedes vean qué es un movimiento coreiforme y que lo anoten en su libreta o en las hojas de su carpeta y que le tomen una foto subiéndola a la plataforma para saber que sí están haciendo apuntes durante esta actividad de estos módulos y que podamos estar en sintonía con los procesos de aprendizaje. De manera muy puntual, pues esta es la ficha técnica del instrumento. Los autores son Antonio Portellano, Rocío Mateos y Rosario Martínez Arias. Es de Ediciones, es del 2012. Es de España, les comentaba. Es de aplicación individual, las edades es de 7 a 11 años, Cumanín es el que es de 3 a 6, duración aproximada son 45-50 minutos cuando el niño coopera bien y ustedes ya tienen experiencia. La verdad es que las primeras aplicaciones pueden ser complicadas, sobre todo porque van a trabajar con niños que pues la verdad les cuesta trabajo muchas de las áreas, ¿no? Entonces a lo mejor nos extendemos un poquito más. ¿Cuál es la finalidad? Pues la evaluación global del desarrollo neuropsicológico en niños normales o con algún tipo de trastorno.
La baremación pues utiliza decatipos, más adelante en el específico vamos a ver qué onda con esto de los decatipos, y también maneja un coeficiente, los percentiles y pues por rangos de edad. En cuanto al material, pues es un manual, un cuadernillo de estímulos, cuadernillo de anotación, hay un ejemplar, un visor, una pelota pequeña y una clave de acceso PIN para la corrección digital. Por fortuna y gracias a Dios esta prueba todavía nos permite la corrección manual y no el PIN no es 100% necesario, a diferencia de otras pruebas que les hemos estado comentando. Es entonces que pues les va a servir a ustedes en sus trabajos cuando no hay presupuesto para estar comprando pins de corrección. Entonces, vamos a dejarle aquí ya para que hagan su pequeña actividad. Básicamente son solamente unas pocas más diapositivas para pasar ya a la parte práctica que tiene que ver con la revisión del instrumento. Y les voy a dejar entonces que hagan esa pequeña actividad y en un momento